No están durmiendo, ¿verdad? Dijo amén. El día de ayer fue cuando estaba así el clima bien rico, así como que la lluviecita que no se quitaba. Pero eso me recordó que como los hermanos Ibáñez, cuando fuimos a El Salvador, ahí me colgaron una hamaca para probarla ahí en la hamaca, debajo de las estrellas, que era en la noche. Y yo decía, yo ayer, mira bien rico, no falta que una majita para una brisita. Y el hermano Eric va a traer unos folletos que va a estar compartiendo a cada uno de nosotros. El tema, como pueden ver ahí en los boletines, se llama Alabando a Dios como la iglesia del Nuevo Testamento. Alabando a Dios como la iglesia del Nuevo Testamento. Ahí está, entonces pueden pasarle y dárselo uno a cada familia o cada pareja. Una de las cosas que los visitantes notan al congregarse con nosotros es la ausencia de instrumentos musicales a la hora de las alabanzas. Este folleto se escribió para que conozca su trasfondo histórico y bíblico. Entonces es lo que hice el día de hoy. La predicación la puse de una vez en formato de folleto para que ustedes pudieran ver ahí lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora vamos a ver qué se refiere, a qué refieren las personas cuando dicen que estamos cantando a Dios a capela. ¿Qué significa la palabra a capela? Para tal vez a ti te parezca algo muy novedoso cantarle a Dios sin usar instrumentos musicales. Me refiero, tal vez a ti se hace novedoso si, por ejemplo, el hermano, como dijo el hermano José Cruz, tal vez usted ha visitado otras iglesias, otras congregaciones, ¿verdad? Y ya viene aquí y se da cuenta de que no hay instrumentos musicales. Me acuerdo cuando estaba en Indiana y había venido una visitante por primera vez. Lo interesante es esto: no se había dado cuenta que no había instrumentos musicales sino hasta después. ¿Por qué? Porque su corazón ya estaba simplemente pensando en alabar a Dios, ¿verdad? En cantarle a Dios, y fue hasta después que se dio cuenta: mira, sí es cierto, ni siquiera tenían instrumentos musicales, y era porque todos estaban cantando con una buena voz. Entonces aquí, como ustedes pueden ver ahí en sus folletos, esta práctica de cantar a Dios sin instrumentos musicales es tan antigua como la iglesia misma. Cuando estoy diciendo como la iglesia misma, me refiero de que hace casi 2000 años, cuando Cristo la fundó. Esa práctica es así de antigua. Ahora, ¿sabías que las palabras a capela, etimológicamente hablando, significan al estilo de la iglesia? Eso es lo que significa la palabra a capela, al estilo de la iglesia, tanto en latín como en italiano. Ahora, como la iglesia practicaba el canto sin instrumentos, cualquiera que cantara de la misma manera se le decía que estaba cantando al estilo de la iglesia. Nada más que ahorita decimos, alguien canta a capela, y pensamos que la palabra capela significa sin instrumentos musicales. Y no, esa no es la definición de a capela, sino simplemente como en aquella época solamente la iglesia cantaba sin instrumentos musicales, se le decía al estilo de la iglesia, decían a capela, que viene siendo dos palabras, 2P y 2L. Esa es la manera en que se escribe, tanto en el latino y italiano, que significa al estilo de la iglesia o de la capilla. Ahora, después de varios siglos, diferentes divisiones de la iglesia comenzaron a añadir instrumentos musicales como algo innovador, ignorando que estaban introduciendo algo que había quedado abolido en el Antiguo Testamento, es decir, solamente se practicaba en el Antiguo Testamento. Ahora, el día de hoy, aparte de la iglesia de Cristo, hay todavía como, aunque usted no lo crea, hay todavía como 8 denominaciones que siguen practicando el canto a capela. Otra vez, aparte de lo que es la iglesia de Cristo, como otras 8. Ahora, hace poco más de 100 años, lo normal era cantarle a Dios a capela. Hace nada más un poquito más de 100 años. Eso era lo normal. Fíjense, o sea, no estoy hablando de hace 500, de 1000 años o
o de casi 2000 años ya que cuando inició la iglesia, no, sino hace un poquito más de 100 años. Lo normal era que todos cantaran a capela. Si uno hubiera nacido en esa época, lo extraño hubiera sido cantar a Dios con instrumentos musicales. Aún los que no eran de la iglesia de Cristo defendían la alabanza a capela. Veamos algunos de sus comentarios. Por ejemplo, John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, él dijo: no tengo ninguna objeción a instrumentos musicales en nuestras capillas. ¿Con que qué? Con que no se vean ni se escuchen. Entonces ya está bien que estén ahí, pero que no se vean ni se escuchen. Para John Calvin, el fundador de la iglesia presbiteriana, él escribió: al celebrarle las alabanzas a Dios, los instrumentos musicales no serían mejor que andar quemando incienso, prendiendo lámparas y restaurar las demás obras de la ley, refiriéndose a la ley mosaica, la ley judía. Y continúa diciendo: a los hombres que les gusta lo ostentoso tal vez se deleiten en ese ruido, pero la simplicidad de Dios nos recomienda por el apóstol es mucho más placentero para él, refiriéndose a Dios. Para Charles Spurgeon, el predicador de la iglesia bautista más grande del mundo en ese tiempo, y me estoy refiriendo a que iban miles. Usted puede ver cómo es casi como un estadio donde iba ahí. Era la iglesia bautista más grande del mundo en aquellos tiempos. Él escribió: entonces usemos maquinaria para orar a Dios, si vamos a usarla para alabarlo. Entonces en aquellos años solo los católicos tocaban instrumentos, o sea, hace más de 100 años, porque fue el Papa Vitaliano el que introdujo el órgano a las ceremonias religiosas en el siglo ¿qué? En el siglo VII. Fíjense, cuando él apenas introdujo el órgano, era en el siglo VII. ¿En qué siglo inició la iglesia? En el primero, ¿verdad? Y fíjense, en el siglo VII fue cuando apenas lo estaba introduciendo. Pero no fue sino hasta el siglo ¿qué? XII. El siglo XII que el órgano ya tomó un lugar privilegiado. Es decir, ahí en el siglo VII apenas como que lo quería introducir, pero fue hasta el siglo XII cuando ya era algo normal. Pero fíjense hasta cuántos siglos después de cuando la iglesia inició. Ahora, y esto otra vez lo hicieron los católicos, no la iglesia de Cristo. Ahora, los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento. Ahora, la razón por la que los instrumentos musicales se usaban mucho en las alabanzas del Antiguo Testamento, usted puede ver ahí los salmos, usted puede ver ahí las historias de los levitas y todo eso, no era por ocurrencia del rey David, como muchos suponen, no, es que era una idea del rey David, ponerle todos sus instrumentos a la alabanza. No era por ocurrencia del rey David, sino que era porque Dios lo había ordenado. Eso lo vemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Capítulo 29, versículo 25, que dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Esos son, ¿qué? Son instrumentos, ¿no? Címbalos, salterios, hay los que dicen, fíjense cómo dice salterios, no dice salterios. Por aquí si les gusta saltar, ¿no? Dice címbalos, salterios y arpas. Dice conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento que dice ahí procedía de Jehová. Entonces no fue por ocurrencia de estos hombres, de David, Gad, Natán, sino que era porque Dios se lo estaba ordenando por medio de sus profetas. Ahora, sí les quiero decir, el argumento de que los instrumentos musicales están maldecidos, ¿verdad? Porque vinieron de la descendencia de Caín, ¿verdad? Se hace totalmente nulo con el versículo anterior. Hay unos que utilizan eso de que Caín, los descendientes y todo eso, y como acuérdense que la Biblia dice que Caín era de quién, era del diablo, ¿no? Eso dice el Nuevo Testamento, hablando de Caín del Antiguo Testamento, y fue su descendencia la que inventó instrumentos musicales. Pero eso totalmente queda nulo con esto, porque esto era el mandamiento de Dios, eso de que tuvieran instrumentos musicales los del Antiguo Testamento. Y acuérdense que también David era inventor de instrumentos musicales.
Ahora también les quiero mencionar esto, pero así como podemos ver, ¿verdad?, que esto era un mandamiento de Dios, también podemos ver que el mandamiento de Dios era ¿para quién? Era para el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento y no está en el Nuevo. Entonces, si los cristianos hubieran pensado que este mandamiento era para la iglesia, o sea, el mandamiento de 2 Crónicas 29-25, entonces las alabanzas hubieran sido pues con instrumentos musicales desde el inicio. ¿Me explico? Porque lo hubieran visto como un mandamiento para ellos y hubieran dicho, pues hay que hacerlo. Y los apóstoles pues estarían reprendiéndole a las congregaciones que no tuvieran. Pero eso no sucedió. O sea, eso de que los apóstoles los reprendieran, ¿verdad? De que por qué no tienen instrumentos, el mandamiento de Dios y todo eso. Pues porque no era para la iglesia ese mandamiento, ¿verdad?, sino que era para el pueblo de Israel. Para la manera en que Dios quiere que la iglesia de Cristo le alabe. Así como un incensario. ¿Recuerdan qué son los incensarios? Que ponen, en el caso, por ejemplo, tal vez ustedes habrán visto, si ustedes tienen entre sus ancestros eso del catolicismo, y tienen así unas cositas, ¿verdad?, que le ponen ahí algo adentro y humea y le hacen así, ¿se acuerdan? Sí, eso se lo pasa por eso del Antiguo Testamento. Entonces, así como el incensario o unas veladoras no pueden llevar mis oraciones a Dios, porque eso es lo que representa. O sea, cuando las personas ponen que velitas, ponen que las velas se están llevando a oración, o están orando, y cuando yo ya me vaya de ahí, están orando por mí. Y por eso no quieren que se las apague nadie, porque dicen, no, entonces ya mi oración ya no se la llevó la velita. Entonces hay que quedar claro, así como los incensarios o las veladoras no pueden llevar mis oraciones a Dios, de la misma manera los instrumentos musicales no pueden alabar a Dios. ¿Sí me explico? O sea, es un aparatito, es una máquina. Sino que la alabanza, así como la oración, tiene que iniciar ¿desde dónde? Tiene que iniciar desde el corazón, de ahí salir por los labios. Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, cuando la iglesia se reúne para alabar a Dios, es porque está muy agradecida a Dios, está muy agradecida a Dios por todas sus infinitas bendiciones. En Salmos 100, versículo 1, 2 y 4, lo dice de la siguiente manera. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen ahí el folleto? Porque les voy a pedir que digan lo que continúa a lo que yo diga. ¿Sí me explico? Cuando yo voy a decir un pedacito y ustedes dicen las siguientes dos palabras, o algo así. Entonces, fíjense, está en Salmo 100, el versículo 1 y 2, y luego saltamos al 4. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahora yo, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, entrar por sus puertas con acción de gracias, puertas, por sus atrios alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Entonces, fíjate cómo debe ser la actitud de la persona que viene, ¿verdad?, se reúne, ¿verdad?, es para alabar a Dios, para glorificar su nombre, y aquí lo menciona, cantar, ¿de qué manera? Alegres a Dios, nada de que así, ¿verdad? Y está ya sea cantando ahí cuán bello es el Señor. Y así, ¿verdad? Se nota que ni están pensando en lo que dicen, ¿sí me explico? Están así. Y no, entonces cantar alegres, por algo está esa exhortación ahí, ¿no? Y dice, servid a Jehová, dice, con alegría. Y están sirviendo los elementos o qué sé yo, no, servid a Jehová con alegría. Dice, venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Entonces uno viene así, parece que no van pasando por la puerta. A mí se me hace que se pelearon en el camino. Por eso vienen así. Dice, entrar por sus puertas, hablando de puertas, dice, con acción de gracias. Acción de gracias, un espíritu de gratitud. Dice, por sus atrios, esos atrios son los patios, fíjense, vamos a decirle que son los estacionamientos, ¿no? En este caso, en vez de venir con alabanza, andamos viniendo con que, ¡ay, ya se metió el hermano! Yo me voy a meter ahí, ¿verdad?, al estacionamiento.
Ya andan revelándose en los atrios. Dice, alabarle, bendecir su nombre. Acuérdense, todo eso es con alegría, con espíritu de gratitud. Pero, como tenemos aquí, pero lamentablemente hay quienes llegan a los cultos sin ese espíritu de gratitud. ¿Y como andan de qué? Andan de aburridos. No cantan y andan pensando, qué aburrido está aquí. Así andan pensando. Se les olvida que no están aquí para entretenerse. ¿Sí me explico? ¿Quieres entretenerte? Para eso tienen la televisión. ¿Sí me explico? ¿Quieres entretenerte? Para eso están las películas. Para eso está el fútbol, el béisbol, el soccer, todo eso. Entonces se les olvida que no están aquí, ¿verdad?, para entretenerse, sino para qué? Para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así uno está aburrido. No es porque no hay instrumentos musicales, sino porque uno se presentó ante Dios sin nada bueno que ofrecerle. Fíjese lo que dice Lucas 6:45. Lucas 6:45. Acuérdense, que está aburrido es que viene para entretenerse. Fíjense lo que dice 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Estoy bien aburrido aquí. Así, ¿verdad? Una cara de pocos amigos. Ahora, lo próximo también es algo justificable, lo que voy a decir después. Ahora, si tienes una aflicción, no es porque estás aquí de aburrido, sino porque tienes una aflicción, viniste con un problema en tu corazón, ¿verdad? No me refiero a que tú andes ahí pecando, sino me refiero tal vez a tu familia, a la situación económica o algo, una enfermedad. Si tienes una aflicción, entonces haz lo que dice Santiago 5:13. Santiago 5:13, que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Me acuerdo cuando una vez un hermano de aquí mencionó: ¿está alguno afligido? Cante alabanza, no se dijo, ¿verdad? Y yo dije, no, haga oración. Si uno está afligido, haga oración. Porque acuérdense, la música del mundo, esa está hecha para eso, para alegrarle a uno. Pero supone que cuando uno viene aquí, no es para alegrarse, sino uno ya está alegre. Aquí lo explico, que más adelante. Se supone que las alabanzas muestran tu gozo en el Señor. ¿Sí me explico? Por lo que si tienes alguna aflicción que te impide, justificadamente te impide que te goces con Él o en Él, Dios prefiere que se lo des a conocer en oración. Porque como ya vimos, de estar alguno de vosotros afligido, no le dice cante, dice haga oración. En 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, no dependas de los instrumentos. Para los que están acostumbrados a los instrumentos, o sea, musicales, llegan a depender tanto de ellos que a la hora de las alabanzas ninguno se pone a cantar, sino hasta que llegue el de la guitarra. No sé si ustedes tal vez han sido invitados a una amiga o algo así, a la mera, te invito. A mí me ha pasado eso. De repente me dicen, te invito a una fiesta, que se jijija, y a la mera hora es una reunión de hogar, de un culto, lo que llaman célula. Y ya va y viene hasta el predicador, el pastor y todo. Y hombre, está ahí hablando del hermano José Cruz, hasta recogen ofrenda ahí. Yo me quedé, ay, qué mal visto es esto, o sea, que viene así, inviten, y ahora vamos a agarrarle una ofrenda aquí. Pero algo que se ve es eso. Están ahí todos ahí como, a ver cuando llega el de la guitarra. Y aquí le pongo yo. Si no, ¿verdad? Dicen ellos, si no viene el hermano fulanito con la guitarra, las alabanzas van a sonar muy tristes. Dicen, no, qué triste se oye ese, ¿no? Pateo de la guitarra, pateo de la mano, de los tambores. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que se detengan de alabar a Dios solo con una simple guitarra que ni Él se los pidió? ¿Sí me explico? Se están deteniendo por algo que ni siquiera Dios se los pidió. Es como que, por ejemplo, que si usted dijera, yo quiero una carne asada,
asada a su punto. ¿Para qué tan importante es comer la carne asada a su punto? O sea, que esté así jugosita y ya les digo, ¿verdad? Pero así. Y ya está lista la carne, ya está lista. No le hace falta nada. Pero de repente llega alguien y dice, mira, pues ¿cómo hacer esta ensaladita? Yo le pedí carne asada, no le pedí ensaladita. ¿Sí me explico? Y la carne ya está. Y no, pero es que yo te quiero dar esta ensaladita, pero yo no te estoy pidiendo ensaladita. Entonces en este caso de Dios quiere que la alabemos. Pero bueno, es que no te puedo alabar hasta que venga, ¿verdad?, la ensaladita. Yo le digo, no. Entonces, ¿cómo es posible que se dejan de alabar a Dios por una simple guitarra que ni se los pidió? Es como si yo dijera, pues yo quería orar a Dios, pero como no vino el hermano con el incienso, pues entonces mi oración va a estar muy simple. ¿Sí, rico? Es como que si yo dijera eso. El incienso, pues vale sobrando. Ahora, pero ¿qué no hay que tocar fuerte los instrumentos para que la unción baje? ¿Ustedes han escuchado eso? Que baja la unción y más tamborazos y más fuerte todo para que la unción baje, ¿verdad? Y ya los domine a todos de la iglesia decayendo y todo eso, ¿verdad? Yo no le veo donde en la Biblia dice eso, ¿verdad? Pero dice, hay que tocar fuerte, ¿verdad? Y yo he escuchado, esto es cierto, he escuchado de personas que dicen, cuando tienen, ¿cómo se llaman ¿cómo se llama? Panderetas, de los panderos. Y dicen, y entre cada panderazo, dicen, es como darle un golpe a Satanás, dicen. Y entonces le dan como cada, así me explico. O sea, no le dicen, es como pegarle a su esposo, no le dicen. Y le pegan tanto así que hasta los rompen, los quiebran. O sea, literalmente, los rompen, los quiebran. Salen todas esas cositas ahí rodando. Eso es lo que me han dicho, eso yo no lo he visto, pero me han dicho. Entonces tienen esa mentalidad de que, mira, tocas fuerte los instrumentos para que la unción baje. Entonces la pregunta es esta: ¿es necesario eso? No. En Efesios 5, 18 al 20, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora está aquí hablando ya a cristianos. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? En vuestros corazones, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se digan cómo la gratitud siempre va ahí en mi vida? Siempre es una gratitud, dando gracias por todo. Dice, entonces la manera de ser llenos del Espíritu es, como dice ahí, hablando y cantando y alabando. Nunca dice tocando, si se fijan, alabándose al Señor en nuestros corazones. Entonces en Colosenses capítulo 3 versículo 16, acuérdense, lo que le puede alabar a Dios viene siendo nosotros, o sea, el alma de nosotros. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, no nada más durante la predicación te llenas de la palabra de Cristo, sino que también durante las alabanzas, cuando le pones atención a la letra de los cantos, puedes ver que hay exhortación, hay enseñanza, hay ánimo para seguir adelante. Para en 1 Corintios capítulo 14, la segunda parte del versículo 15, 1 Corintios capítulo 14, la segunda parte del versículo 15 dice: cantaré con el entendimiento, pero cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y otra vez ya es como esas personas que están cantando, o sea, y ni siquiera están asimilando ni lo que están diciendo, ¿eh? Como que fue la primera pregunta que dije yo ahorita: ¿están dormidos, hermanos? Y luego alguien dijo, conste que no vi quién lo dijo, ¿verdad? Pero sí lo vi, y eso que tengo el oído malo. Ahora, hablando de eso de que cómo llegan a haber esa necesidad, ¿no? Me refiero humanamente hablando, no de parte de Dios.
hay unos lugares donde yo he estado, donde hasta el oído me duele, o sea, empieza así, no me acuerdo cuánto es la señal, que es, qué tan agudo es o qué tan fuerte es, para que el oído llegue a tener un efecto mal, o sea, llegue a haber consecuencias auditivas. Pero yo sabía que las tenía porque empezaron a oírse así, o sea, mal. Y hay veces que la música es tan alta que ni siquiera es eso. He estado en lugares, hermano, donde la música es tan alta, y esto es en serio, que ni yo me escuchaba a mí mismo. O sea, no nada más no se escuchaba la letra, sino que ni yo me escuchaba a mí mismo. Y no era porque andaba de aburrido no cantando, sino que cantaba, pero era más unas bocinotas y todo eso, que yo me quedaba, wow. ¿Está Dios sordo? No, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos va a dejar sordos ese tipo de música, en serio. También y eso ya pasa de que de repente se ponen así como tristes, diciendo, ay, pues es que así como que cantar sin música está muy triste y así todo. Pero es por lo mismo, se acuerda de que está acostumbrado. Me acuerdo una vez cuando estaba eso pasó en Inglaterra, que yo pues estaba evangelizando, estaba así por las casas. Y luego ya vi un lugar donde reunirme, porque no había un lugar donde reunirse. Y pues fui ahí y estaban rentando una escuela, pero en la iglesia de Cristo. A la mera hora, ¿verdad?, empezó la música. Y no, una música, no, la predicación era como nada más el testimonio de alguien diciendo, ay, no, yo me sentí bien rico, estaba lleno del Espíritu, y como estaba lleno del Espíritu, eso me pasó en la calle, estaba salte y salte y salte, y estaba así, ¿verdad?, caminando, y no podía dejar de saltar. Yo me quedaba, yo no viene eso, o sea, para nada de la Biblia. Y a las horas de las alabanzas, y eran un niño chiquito. Yo me puse atrás, pero como estaba muy chiquito, casi como estaba adelante. Y de repente, había una muchacha que a la mera hora se ponía así. O sea, estaban cantando y ella se ponía así a danzar como si fuera como las del Medio Oriente, ¿no? Sí, Shakira, así, a la mera hora muy sensual, ¿sí me explico? O sea, movimientos muy sensuales aquí y allá y todo. Y otra persona estaba así, y temblaba, y ya se había acabado la reunión y todo estaba así, como un tito, o sea, como uno puede decir que eso es de Dios, ¿no? Pero no, o sea, no puede uno decir eso, pero es increíble, ¿no? El montón de cosas que pasan, y tal vez algunos de ustedes ya tendrán muchas experiencias, pero es por eso que hicimos esta predicación, a ver cómo, si queremos alabar como la iglesia del Nuevo Testamento. Era bien sencilla, era así de corazón, eran puros cantos, puros otra cosa que también pasa cuando llegan a tener instrumentos musicales, casi nadie canta. A la mera hora, todos los que están aquí, el coro o lo que sea, están cantando, y todos los demás, puro espectador. ¿Sí me explico? Puro espectador. O sea, ¿sí me explico? O sea, llegó a ser un entretenimiento más que una alabanza de todos nosotros. Suponen que todos nosotros somos el coro y Dios es el espectador, para que Él es la audiencia. Entonces en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 dice, mas la hora viene, dice Jesús, aquí estas son palabras de Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Piensa que apenas esta semana un hermano de la iglesia de Cristo me mandó un email pidiéndome un CD de una predicación, y en la parte de ver abajo de Argentina era él, y él tenía su website. Entonces le piqué la website y en una parte tiene su testimonio, y él dice cómo él estaba aquí y allá en diferentes congregaciones, pero como que algo faltaba, como que no escuchaban lo que la Biblia decía, el Nuevo Testamento, ¿no? Y dice que hasta fue parte de los pentecostales y hasta fue mormón,
Y dentro del mormonismo, él les predicaba de que no haganle caso a la Biblia, no le hagan caso al hijo de Mormón. Él mismo, o sea, se da cuenta de eso. No, esto está diferente, esto no está bien. Y luego dicen los pentecostales, dice, yo hice milagros, yo me caí, yo tiré a personas. O sea, él hizo todo el show que se hace en Cristo, él lo hizo. Entonces, pero veía que no, las cosas no estaban bien, ¿no? Como la Biblia y todo, hasta que de repente se topó con eso de la iglesia de Cristo. Y se quedó, yo creo que lo agarró de un artículo que vio en el internet, y era un artículo de la iglesia de Cristo. Y era totalmente contrario a lo que él siempre había escuchado. O sea, contrario en cuanto a las prácticas de los hombres, no a la Biblia. Y entonces él empezó a estudiar y compararlo con la Biblia. Y así, y era totalmente, por decirlo así, aberrante a él, en el sentido de que era muy diferente a lo que él. Y lo comparaba. Y a un amigo, ¿verdad?, que también era ahí, no sé si antes también mormón y luego después otra cosa. Y también él se fijaba, no le podemos hallar ni un pedo. No le podemos hallar un pedo. Y entonces decían de la iglesia de Cristo. Pero ahí cerquita de ellos no había iglesia de Cristo. Pero eso lo vieron en el internet. Pues ellos empezaron a hacer una. Entonces ellos empezaron a ir a rentar un lugar, se juntó él y el otro, y se le dijeron a nosotros, ya no podemos estar aquí de donde se reunían antes, porque ellos trataban de decirles también a ellos, decían, es que no cuadra lo que se practica aquí, lo que dice la Biblia. Y hasta que yo les tuve que decir, ¿saben qué? Me tengo que despedir. Yo quiero hacer las cosas como la Biblia lo dice. Y entonces es una congregación, y está la foto, bien chiquita, la congregación. Pero fíjense cómo era por internet, viendo un artículo. Ya. Entonces, es por eso que dice aquí, ya tiene más sentido lo que dice Juan 4, cuando dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí me explico? Es que hay unos que quieren adorar así en espíritu y en verdad, pero no encuentran al verdadero Dios, no encuentran, o sea, porque lo buscan acá y acá, no, y así hasta que lo encuentren. Y Dios está tratando de buscar esas almas que realmente quieren adorarlo, como dice su palabra, que realmente le quieren de corazón entregar sus vidas a Jesús y eso. Y entonces por eso dice aquí, porque tales adoradores buscan, o sea, Él está buscando que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿cómo comienzo a ser un verdadero adorador? Esto es para, por ejemplo, todos los que están aquí, que sean amigos, que sean visitantes. Dice aquí, en una cita anterior te dijimos cómo ser llenos del Espíritu. Eso es lo que mencionamos, eso de las alabanzas. Pero esa cita era para quienes ya tenían el Espíritu Santo en sus corazones. Pero si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, haz lo siguiente para empezar a ser un verdadero adorador. Escucha la palabra de Dios, eso se menciona en Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. 2. Cree en la salvación que solo Jesús te ofrece. Todos saben en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso aquí como creer en la salvación que solo Jesús te ofrece. 3. Arrepiéntete de tus pecados. Acuérdense que la palabra arrepentir significa volver a Dios, regresarse a Dios. ¿Está usted yendo por mal camino, pecando en su vida? Vuélvase a Dios. Entonces arrepiéntete de tus pecados. O sea, deja de hacer lo malo y emprende a hacer el bien. Y punto 4, confiesa tu fe en Jesús. Dios se menciona en Romanos 10:9 a 10, de cómo uno debe confesar que es verdad, que Él es su Señor y su Salvador, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, pero eso sí, creyéndole que realmente no nada más murió por sus pecados, sino resucitó para su justificación. Y número 5, sumérgete en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, algo bien bonito. Eso es por la manera que uno recibe esa salvación gratuita que Dios te otorga. Entonces, Hechos 2:38. Y el punto 6 es simplemente para cuando uno ya es cristiano, cuando uno ya hizo todos estos pasos. Entonces, después sigue los mandamientos de Jesús toda tu vida. Mateo 28, yo creo que está equivocado, es 19 y 20. Es de que uno tenga entonces
obedecer, ¿verdad?, todos los mandamientos de Jesús que nos enseña. Es el último versículo de Mateo. Entonces, vea, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que quiere hacer eso, ¿verdad?, que usted no es miembro de la iglesia, usted quisiera ser salvo, ¿verdad? Ahí tenemos algo, ¿verdad? Ahí tenemos un bautisterio. Si usted quiere ser bautizado, ¿verdad?, el día de hoy, o si es usted una persona, ¿verdad?, que ya es cristiana, pero se ha apartado del camino y usted quiere